Hoy en día muchas personas eligen la cremación como una alternativa al entierro tradicional. Sin embargo, hay muchos conceptos erróneos sobre esta importante elección. Y hoy ese es el tema que les voy a hablar acerca de la cremación. ¿Cuál es el proceso de la cremación? Una vez que se haya hecho el servicio en la sala funeral, el cuerpo es transportado al horno crematorio, donde es colocado en una cámara crematoria y mediante el calor intenso es reducido a hueso. Una vez que es reducido a hueso, estos restos cremados son retirados de una forma muy cuidadosa para luego ser puestos en una urna para ya darlos a la familia y que ellos decidan cuál es la disposición de esas cenizas. Otra pregunta es que si la cremación se realiza de inmediato. No es que se realice de inmediato. Las cremaciones se realizan lo antes posible una vez el cuerpo haya sido trasladado al horno crematorio. Para que una persona sea cremada se requiere de un certificado expedido por el médico forense, que acá se llama coroner. Sin ese certificado no se puede colocar un cuerpo en el horno crematorio. Entonces, una vez se tenga ese certificado, se procede a la cremación. En muchas circunstancias, las cremaciones se realizan dentro de las 72 horas siguientes al fallecimiento de la persona, pero no siempre es así. Hay momentos en que se requiere mucho más tiempo, de pronto porque la familia está esperando a seres queridos que vengan desde sus países de origen o porque de pronto la persona ha fallecido en un accidente de tránsito o por cualquier otras circunstancias que es imposible hacer la cremación dentro de esas 72 horas. ¿Pueden los familiares presenciar la cremación? Sí lo pueden hacer. Si la familia desea acompañar a su ser querido hasta el horno crematorio, lo pueden hacer. Es más, hay muchas religiones, hay muchas culturas en donde piden de que uno de sus seres queridos sea el que inicie la cremación. Si la familia desea ser testigo de la cremación, es algo que se tiene que pedir con anticipación a través de la sala funeral. Muchos preguntan que siendo un servicio de cremación, ¿se requiere un ataúd? Sí, es muy importante y por ley, toda persona que vaya a ser cremada debe ir en un container o en un ataúd. Ningún cuerpo va a ser cremado si no está en un container o en un ataúd. Para una cremación sí se requiere que la persona esté en un ataúd o en un container rígido. Ese container tiene que estar cerrado en el momento en que la persona va a ser puesta en el horno crematorio. Es muy importante que ese ataúd o ese container rígido sea en madera, ya que en el horno crematorio no se permite ningún material que sea metálico o que sea combustible. E incluso aquellas personas que tienen marcapasos, por ejemplo, personas que tienen algún metal en su cuerpo, debe de ser removido antes de entrarlo al horno crematorio. Otra pregunta que me hacen es que si el ataúd se crema con el cuerpo, es decir, que si está todo, que cuando la persona va a ser cremada, se saca del ataúd o se crema con todo, con el ataúd y todo. La respuesta es sí. El cuerpo no va solo. Cuando se mete el cuerpo al horno crematorio, es con ataúd y todo. El ataúd va a estar cerrado, va con todo, con la ropa, los zapatos, el ataúd, todo, va todo completo. ¿Se crema el ataúd o contenedor con el cuerpo? Esa es otra de las preguntas que me hacen. Sí, el ataúd o el container se crema con el cuerpo. El ataúd viene cerrado desde la sala funeral. Las personas que están en el horno crematorio no pueden abrir ese container, ya está cerrado. Y todo aquello que vaya metálico se tiene que ser removido de ese ataúd. Incluso personas que han tenido en su vida marcapasos o algo metálico en su cuerpo, esto tiene que ser removido de su cuerpo, porque al horno crematorio no pueden entrar ningún objeto combustible ni metálico. Cada cremación se realiza de forma individual. No es que vayan a colocar 2 o 3 personas en ese mismo horno crematorio, no. Es de forma individual y también existe un etiquetado en donde se coloca el nombre de la persona y todos los datos de la persona que está siendo cremada para su identificación. Una vez el cuerpo ha sido cremado, la pregunta es, ¿qué pasa después? Es decir, ¿qué vamos a hacer con las cenizas? Es muy importante que si usted es una persona
que eligió o va a elegir el servicio de cremación, también le deje dicho a su familia qué hacer con las cenizas. ¿Por qué? Porque hay personas que piden cremación y la familia después no saben qué hacer con las cenizas, porque de pronto no dejó dicho qué hacer con ellas. Hay personas que las tienen en sus casas, por ejemplo. Hay otras personas que las entierran, otras personas que la colocan en un nicho en el cementerio, otras, por ejemplo, deciden enviarlas a su país de origen, otras regarlas en un lugar sagrado, otras dicen que las rieguen en el mar, otros dicen que en el lago. Es decir, hay muchas disposiciones, pero lo más importante es que sea usted quien decida y sobre todo que le informe a su familia qué hagan con esas cenizas. ¿Puedo elegir la urna? Claro que sí. Esa es una de las grandes ventajas cuando adquirimos los planes con anticipación, que usted mismo puede elegir la urna en donde desea que las cenizas reposen. Hay diferentes tipos de urnas. Tenemos urnas en mármol, tenemos urnas en madera y tenemos urnas metálicas. Ahora las urnas están súper fancy, digámoslo así. Son urnas que de pronto usted puede llegar a una casa y puede encontrar un hermoso florero, pero es una urna. Entonces, claro que sí, usted puede elegir la urna que desea y en esa urna también son personalizados. Ahí está el nombre de la persona, la fecha en que nació, la fecha en que falleció. Entonces, la urna es el recipiente donde van a reposar las cenizas. Otra pregunta es que si puedo enterrar las cenizas. Claro que sí. Todos los cementerios tienen jardines especiales para cenizas. Los cementerios, así como tienen jardines para cuerpos completos, tienen también para cenizas. Hay personas que me preguntan: Isabel, yo tengo un lote en el cementerio, pero es para entierro tradicional. ¿Puedo usar ese lote para enterrar mis cenizas? Claro que sí, sí lo puede usar. Si usted tiene un lote ya en el cementerio, puede usarlo tanto para entierro tradicional como para cenizas. Lo importante es que usted se comunique con el cementerio, visite el cementerio y le deje saber de que si en caso tal algún familiar suyo fallece, usted desea que ese lote sea usado, ya sea para la cremación o para el entierro tradicional. Hay personas, y me he encontrado con ciertas familias en donde el esposo, por ejemplo, desea cremación y la esposa no desea cremación, sino quiere un entierro tradicional. En ese caso, ¿qué se hace si la persona desea cremación o un entierro tradicional? En el cementerio hay lotes que son mixtos, es decir, sirven para las dos cosas. Así que si usted está en esa situación, porque yo sé que no todos desean cremación, como no todos desean un entierro tradicional, no se preocupe, en el cementerio le podemos ayudar ayudándole a escoger esa opción que ustedes en estos momentos tienen. Cuando nos encontramos frente a una familia o una pareja en donde uno desea cremación y el otro desea un entierro tradicional, podemos ofrecerle diferentes alternativas. Y una de ellas es, por ejemplo, el lote, en donde puede ser para las dos cosas, lo pueden usar para las dos cosas. Así es como hemos tenido parejas en donde el esposo desea una cremación y la esposa no desea cremación sino un entierro tradicional. En ese caso pueden adquirir un lote mixto, es decir, un lote para las dos cosas, ya sea para el entierro tradicional y para la cremación. No necesariamente los lotes son para cuerpos completos, sino también pueden ser o mixtos, es decir, entierros completos más cremación, o solo para cremación, o solo para cuerpos completos. Bueno, Isabel, ¿y qué vamos a hacer con las urnas? Las urnas, esa es una de las ventajas, digámoslo así, que tienen cuando se escoge el servicio de cremación. Porque la urna la puede tener usted en su casa, la puede enviar a su país de origen. Las urnas también reposan en el cementerio, que es el lugar sagrado en donde deben de estar estas urnas. Para las urnas existen unos compartimientos que se llaman nichos. Los nichos son estructuras que están empotradas dentro de un edificio y ese edificio en este momento se llaman mausoleos. Yo sé que muchos escuchan de los mausoleos. Pues así como hay mausoleos para los cuerpos completos, también hay para los nichos. Hay para las cenizas.
Entonces, esos nichos son los compartimientos que están empotrados y en donde se pueden colocar las urnas. Los columbarios son el conjunto de todas esas urnas, es decir, cuando hay muchas urnas en una estructura, se llaman columbarios. Estos columbarios pueden ser indoor o outdoor, es decir, pueden estar dentro del mausoleo, en el edificio, o pueden estar afuera en el cementerio, en algún lugar del cementerio. Ustedes de pronto, no sé, si han ido a un cementerio, ustedes pueden ver esas estructuras afuera y que tienen varios compartimientos pequeños, así como en cuadritos. Esos nichos son cerrados, ya sea con piedra en mármol o pueden ser cerrados también con vidrio, también pueden ser cerrados. Esas urnas van a estar ahí en ese nicho por siempre, porque esa es otra de las cosas que también muchas personas no saben. Hay personas que dicen, Isabel, es que yo no compro cementerio porque eso es como si fuera otro condo fee. Es que tener que estar pagando una mensualidad todos los meses. No, señores, eso no es así. Cuando usted compra cementerio, usted solamente paga una vez, que se llama el impuesto perpetual. Y de ahí usted no tiene que seguir pagando más. Usted no tiene que seguir pagando una mensualidad por el mantenimiento del cementerio. Otra de las cosas también que es muy importante que tengan en cuenta es que acá no es como en nuestros países, que en nuestros países de origen normalmente cuando una persona es o enterrada o se coloca en un nicho, es sacado sus restos a los 3, 4 años. Y en determinados casos, no en todos, en muchos casos, la persona a veces toca volverle a hacer otro entierro porque muchas veces está entera. Acá no, acá cuando una persona es enterrada o se coloca en el cementerio, en un mausoleo, en el cementerio, en un nicho, ya es para toda la vida. Acá no existe de que las personas a los 3, 4 años se tengan que sacar. Acá ya es para toda la vida. Cuando la persona es enterrada bajo tierra, valga la redundancia, ya ahí queda para toda la vida. Lo mismo cuando las cenizas son colocadas en un nicho. ¿Todas las religiones aprueban la cremación? No todas. Hay algunas religiones que no aprueban la cremación. Hay otras que sí, hay otras que dan esa elección de la persona creyente, como otras que les es indiferente si sí o no. Entonces, eso depende. Nosotros siempre pues recomendamos a las familias que dependiendo de sus creencias, dependiendo de su religión, pueda escoger el tipo de servicio que desea. Y si la persona no está segura en realidad, de acuerdo a su religión, siempre le decimos pues que consulte con su pastor o con el padre o con la persona que está a cargo de su iglesia. Algunas personas me preguntan que si eligen el servicio de cremación, ¿pueden tener un servicio funeral? Por supuesto que lo pueden tener. El hecho de que una persona escoja la cremación no significa de que la persona falleció e inmediatamente lo van a llevar al horno crematorio. No. Cuando la persona fallece, la sala funeral va y lo recoge en el sitio donde falleció, lo lleva a la sala funeral, allá lo van a arreglar, lo van a bañar, lo van a maquillar, van a hacer todo lo que es el arreglo del cuerpo. Ya luego, si deseas tener una visitación con la familia, con los amigos, por supuesto que se hace la visitación en la sala funeral y ya de ahí se lleva al horno crematorio. Pero claro que sí, puede tener su servicio funeral. Algunas personas me preguntan que si pueden hacer estos arreglos desde ya, es decir, los arreglos de la cremación o del entierro tradicional. Claro que sí lo pueden hacer y a eso es que me dedico. Mi trabajo como licenciada en servicios funerales es informarles acerca de la importancia de tener un servicio funeral con anticipación para que en ese momento difícil, en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, su familia no se tenga que encargar de todo lo que son esos arreglos finales. Así que, si está interesado, contácteme al 647-272-4354.